Deténganlo ahora mismo. Me da igual que diga que es el dueño de este cortijo. La voz de la mujer no chillaba. Era peor. Era una orden fría. Pulida. Que cortaba el aire cálido de la noche andaluza con una certeza que podía cuajar la leche. Allí estaba ella. En el jardín de la finca de mi abuelo, mi finca. Bañada por las luces rojas y azules de los coches de la policía local que había llamado. Una sonrisita satisfecha bailaba en sus labios. Estaba convencida de que ya había ganado. Acababa de conducir 12 agotadoras horas desde Madrid. Soñando con derrumbarme en la vieja casa de campo. Abrir una cerveza fría y dormir 16 horas seguidas. En cambio, me recibió esta rubia con traje beige. Ordenando a 2 agentes nerviosos que me pusieran las esposas por allanamiento en mi propia tierra. Lo que aquella reina de urbanización no sabía era que en mi despacho de Madrid las paredes no estaban llenas de diplomas. Estaban llenas de las resoluciones oficiales de más de 300 comunidades de propietarios que yo mismo había mandado disolver. Mi trabajo real consistía en dirigir el departamento del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que podía tumbar cualquier comunidad abusiva con una sola llamada legalmente vinculante. Mi nombre es Diego Herrera y, para los que me conocen de verdad, llevo 15 años siendo el ejecutor de comunidades. Y esta mujer, quienquiera que fuese, acababa de cometer el mayor error de su vida. Señora, tranquilícese, dijo uno de los agentes, cuyo nombre en la placa era Ruiz. Parecía cansado. Como si preferiría estar en cualquier otro sitio. Agente, solo hemos recibido un aviso de actividad sospechosa. Lo único sospechoso aquí, agente, es que me estén acosando en mi propia finca, respondí con voz calmada. Manos visibles. Años tratando con las fuerzas del orden me habían enseñado que la calma y la cooperación suelen funcionar. Entonces ella se movió. Avanzó a paso rápido por el césped hasta quedar prácticamente encima de la gente. Olí su perfume caro y asfixiante. Agente Ruiz. Soy Elena Castillo. Presidenta de la Comunidad de Propietarios de Arroyo Sereno, anunció como si presentara credenciales reales. Como expliqué por teléfono. Este hombre está allanando una propiedad controlada por la comunidad. Tenemos normas estrictas de acceso después del anochecer y, en mis 15 años como presidenta, jamás lo había visto. Se giró hacia mí con aquella sonrisa de serpiente que mira a un ratón. Seguro que lo entiende. Debemos proteger a nuestra comunidad de desconocidos. El agente Ruiz se removió incómodo. Señora. Él dice que es su propiedad. Señor. ¿Tiene alguna prueba de propiedad? Saqué lentamente el móvil, dejando que cada movimiento fuera visible. Abrí las copias digitales de la escritura que siempre llevo encima. Es un hábito profesional, cuando pasas la vida desenredando disputas creadas por tiranos de pacotilla. Aprendes a documentarlo todo. Agente. Aquí verá que la familia Herrera posee esta tierra desde 1948. Mi abuelo Guillermo la compró al volver de la posguerra. Ruiz tomó el teléfono. Su expresión pasó de la sospecha al alivio mientras revisaba los documentos. Todo parece en regla. Señor Herrera. Disculpe la confusión. Se volvió hacia Elena Castillo, cuya sonrisa se había congelado como una máscara de cerámica barata. Señora. Este señor tiene todo el derecho a estar aquí. Esta finca no forma parte de la jurisdicción de la comunidad. Pero Elena no había terminado. Las de su clase nunca terminan. Dio un paso más.
invadiendo el espacio de la gente. Agente. Creo que debería saber que existen dudas sobre la legitimidad de las escrituras de los Herrera. El mes pasado descubrimos irregularidades en los deslindes. Quizá el señor Herrera no se da cuenta de que en realidad está pisando zona común de la urbanización. Ruiz nos miró a los dos. Cara de hombre atrapado en una pelea que no era suya. Señora. Eso es un asunto civil. Sin orden judicial o prueba clara de allanamiento. No podemos actuar. Se tocó la gorra hacia mí. Bienvenido a casa. Señor Herrera. Que pase buena noche. Cuando los coches patrulla se alejaron y nos dejaron en una oscuridad espesa rota solo por la luz del porche. Elena Castillo se acercó más. La máscara de presidenta amable se había disuelto por completo, dejando al descubierto algo mucho más feo. Hace 20 años. Tu abuelo destrozó mi vida, siseó. Voz baja y cargada de un odio antiguo. Mi familia iba a construir aquí un complejo turístico. Convertir esta tierra inútil en algo especial. Pero Guillermo Herrera tuvo que hacerse el héroe. Convocó a los concejales contra nosotros. Mi padre lo perdió todo, el negocio. La reputación. Las ganas de vivir. Dio un paso atrás. La sonrisa falsa volvió. Más amenazante que nunca. Ahora te toca a ti. Señor Herrera. Tienes 72 horas para replantearte tu presencia aquí. Después bueno. Como dije. Los estatutos de la comunidad pueden ser muy exhaustivos. Giró sobre sus tacones y se alejó. El sonido de sus pasos sobre la grava sonaba como un temporizador. Solo entonces comprendí que aquello no era solo una disputa por lindes o por normas de comunidad. Era algo personal. Generacional. Y estaba a punto de ponerse muy feo. Saqué el móvil y anoté rápidamente, día 1. Elena Castillo. Arroyo Sereno. Vendetta hostil contra la familia Herrera. Acaba de declarar la guerra. No tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Porque si algo he aprendido en mi carrera es que las presidentas de comunidad borrachas de su pequeño poder siempre cometen el mismo error, creen que su objetivo es otro propietario indefenso. Nunca esperan enfrentarse al hombre que conoce su manual mejor que ellas. Al hombre que escribe las reglas con las que luego las destrozan. Miré la casa de mi abuelo. Oscura y silenciosa. La paz que buscaba había desaparecido. Pero mientras la adrenalina empezaba a zumbar en mis venas. Un sentimiento distinto la sustituyó. Uno familiar, el que siento justo antes de la caza. Esto ya no era mi vacaciones. Era mi oficina de campo. Y acababa de abrirse un nuevo expediente. El sueño no llegó. No el profundo y reparador que tanto necesitaba. En cambio, floté en una niebla gris inquieta. Las advertencias de mi abuelo sobre los nuevos vecinos resonaban en mi cabeza. Cuando el sol finalmente rompió sobre el horizonte andaluz tiñendo el cielo de naranja y rosa. Yo ya estaba levantado. Taza de café negro en la mano. Ya no era un hombre de vacaciones. Era un investigador en terreno hostil. La primera regla de cualquier operación es conocer al enemigo y su territorio. Pasé la primera hora de luz haciendo un reconocimiento lento y cuidadoso del perímetro de mi finca. Observando Arroyo Sereno bajo la luz limpia de la mañana. Era aún más inquietante que de noche. La perfección era absoluta. Cada jardín era una alfombra de verde impecable. Cada camino de entrada relucía. Cada seto ornamental estaba recortado en esferas idénticas y sin alma.
Era el equivalente arquitectónico de una sonrisa forzada. Una mentira hermosa y profundamente perturbadora. No había vida allí. Solo orden. El tipo de orden rígido que exige un esfuerzo y un miedo enormes para mantenerse. Mi reconocimiento se interrumpió con el crujido de ruedas sobre grava. Un carrito de golf, el carro oficial de la realeza de las comunidades, se detuvo al final de mi camino de entrada. Al volante estaba el marido de Elena. Arturo. Un hombrecillo tímido que parecía estar siendo borrado lentamente por la personalidad de su esposa. No bajó. Se quedó sentado. Motor en marcha. Plantando meticulosamente una serie de banderitas naranja brillante a lo largo de mi valla. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y se marchó zumbando. La curiosidad pudo más. Bajé por el camino y encontré un montón de papeles bajo una piedra. 47 exactamente. Era una clase magistral de tiranía mezquina. Infracción número 1. Altura del césped supera el máximo permitido por la comunidad en 1 centímetro en el cuadrante noreste. Multa, 50 euros. Infracción número 2. Color del buzón desvaído no coincide con la paleta aprobada, beige prístino. Multa, 75 euros más coste de repintado. Y así seguía. Cada infracción más absurda que la anterior. Esto no era sobre normas. Era una táctica, una lluvia diseñada para acosar. Intimidar. Desgastarme. Casi tuve que admirar la dedicación rencorosa. Pero debajo de la absurdidad empezó a despertarse una curiosidad fría y profesional. Aquel nivel de control meticuloso y agresivo parecía que estuvieran protegiendo algo. Mis pensamientos se interrumpieron con un gemido bajo desde el porche trasero. Max. El viejo labrador de mi abuelo. Estaba junto a la puerta. La cola golpeando débilmente el marco. Tenía mejor aspecto que anoche. Pero aún se movía despacio. Ojos nublados. Al verlo, el recuerdo de él bebiendo del arroyo y enfermando volvió nítido y claro. Por intuición. Dejé el montón de multas en el porche y bajé la suave pendiente del jardín trasero hacia el arroyo. Era un riachuelo bonito. Sombreado por sauces. Pero al acercarme noté la misma quietud antinatural que en la urbanización. No había libélulas rozando la superficie. Ni ranas croando en las orillas. Me incliné. Un olor químico tenue. Casi imperceptible. Flotaba en el aire, afilado y estéril. Como un pasillo de hospital. Al mirar el agua vi un extraño brillo iridiscente en la superficie. Captando la luz de la mañana en arcoíris aceitosos. La voz de mi abuelo resonó de nuevo en mi cabeza: el agricultor de arriba usa demasiados productos químicos. Pero la finca de arriba se había vendido para urbanizar hacía 20 años. La urbanización que se convirtió en Arroyo Sereno. Se me heló la sangre. Volví al cobertizo. Encontré un viejo tarro de cristal y tomé una muestra del agua. No sabía exactamente qué buscaba. Pero mi instinto, afinado por 15 años persiguiendo delincuentes de cuello blanco que se creían más listos que nadie, gritaba. Las multas eran una distracción. La verdadera pelea no era por el color de mi buzón. Era por ese agua. Mientras cerraba la tapa. Una voz amable sonó a mi espalda. ¿Empezando un proyecto de ciencias? Me giré y vi a Marta Ruiz de pie junto a la valla compartida. Sonrisa cálida. Llevaba 2 tazas de café. Algo así, respondí intentando sonar casual. Max se puso malo anoche después de beber del arroyo. La sonrisa de Marta flaqueó.
sustituida por preocupación genuina. Pobrecito. ¿Está bien? Mejor esta mañana. Solo voy con cuidado. No se puede ser demasiado cuidadoso por aquí, dijo bajando la voz. Miró nerviosa hacia su casa. Escucha. Vi a Arturo y sus banderitas naranjas esta mañana. Lo siento mucho. Diego. Es el saludo favorito de Elena para la gente que no le cae bien. Me pasó una taza por encima de la valla. Te traje café. Supuse que lo necesitarías después de leer su novela. Tomé la taza. El calor fue bienvenido en mis manos repentinamente frías. Gracias. Marta. Es mucho. Es su especialidad, susurró acercándose más. Entierra a la gente en papeleo y multas hasta que se rinden y venden. El año pasado Tomás López de la Carretera perdió su casa por un comedero de pájaros. ¿Un comedero de pájaros? Negó con la cabeza. Ojos muy abiertos de miedo y rabia. Mira. Diego. Pareces un buen hombre y odio lo que le ha hecho a esta comunidad. Antes no era así. Todos mis instintos me gritaban que mantuviera distancia. Que jugara mis cartas cerca del pecho. Un investigador sin apoyo es vulnerable y la confianza es un lujo que no podía permitirme. Pero estaba solo. A 100 kilómetros de cualquier ayuda real. Y Marta parecía la única persona humana en todo aquel paisaje estéril. Tomé una decisión calculada. Marta, dije en voz baja. Creo que aquí pasa algo más que multas por césped alto. Un destello, reconocimiento. Quizá miedo, cruzó sus ojos. ¿Qué quieres decir? No lo sé todavía. Pero la gente que levanta muros tan altos suele esconder algo detrás. No solo proteger lo que hay dentro. Se mordió el labio. Mirando alrededor otra vez. Ella es corrupta. Diego. Corrupta como pata de perro. Las cuotas de la comunidad son escandalosas. Pero el mantenimiento es barato. La piscina siempre cerrada por reparaciones. Nada cuadra. Yo he estado haciendo copias. Parecía que confesaba un crimen terrible. Informes de presupuestos. Facturas. Cosas que no encajan. Las tengo en casa. Si crees que pueden ayudar. Era el cebo perfecto. Un delito menor plausible que me mandaría por un agujero de conejo de documentos financieros. Manteniéndome ocupado mientras la verdadera amenaza seguía oculta. Y como un idiota. Lo mordí. Creo que ayudarían mucho, dije con una sonrisa agradecida. Esa misma tarde me trajo una carpeta gruesa llena de documentos. Nos sentamos a la vieja mesa de la cocina de mi abuelo mientras me señalaba gastos dudosos y facturas infladas. Todo parecía el típico fraude de comunidad de propietarios que yo podría procesar dormido. Era un caso sólido, pero mi instinto seguía diciéndome que era el caso equivocado. El nivel de control. El olor químico en el arroyo. No cuadraba con unos miles de euros desviados del fondo de mantenimiento de la piscina. Después de que se marchara pasé una hora revisando los documentos. Luego me puse manos a la obra con mi propia investigación. La forense digital de las finanzas de la comunidad podía esperar. Necesitaba ojos en el terreno. De un compartimento oculto en mi maleta saqué 3 de las cámaras de visión nocturna más pequeñas y avanzadas que se pueden comprar. Eran mis compañeras de viaje. Recuerdo de un caso especialmente feo en Valencia. Coloqué una vigilando la entrada principal. Otra la carretera de atrás y la última en lo alto de la vieja encina.
apuntando directamente a la zona común boscosa que lindaba con el arroyo. Durante 2 días interpreté el papel de propietario enfadado. Corté el césped a la altura exacta permitida. Hablé por teléfono con Marta contándole que estaba construyendo un caso financiero. Las cámaras solo mostraban la rutina mundana de Arroyo Sereno, gente paseando Golden Retrievers idénticos. Aspersores activándose a la misma hora. Arturo puliendo meticulosamente su carrito de golf. Empezaba a pensar que mi instinto se equivocaba. Que quizás solo era por dinero. Entonces llegó la tercera noche. Estaba despierto tarde. Incapaz de dormir. Revisando las grabaciones del día cuando mi portátil emitió una alerta de movimiento de la cámara 3. La del arroyo. La hora, 2:17 de la madrugada. En la pantalla, un par de faros cortaban la oscuridad. Pero no venían de la carretera. Estaban dentro de la zona común boscosa. Donde ningún coche debía estar. Una furgoneta sin distintivos. Los laterales cubiertos de barro. Había retrocedido hasta un claro a solo 50 metros del arroyo. Las puertas traseras se abrieron. 2 figuras con monos oscuros y guantes bajaron. Se movían con eficiencia silenciosa. Descargando pesados bidones de 200 litros. Mi corazón golpeaba contra las costillas. Observé hipnotizado cómo rodaban los bidones hasta el borde de un hoyo recién cavado que no había visto antes. Quitaron las tapas y empezaron a volcarlos, un líquido espeso y oscuro gorgoteaba y se filtraba en la tierra cruda. No había sonido. Pero casi podía olerlo a través de la pantalla, aquel olor químico afilado y estéril del arroyo. Una tercera figura entró en el encuadre, iluminada por los faros de la furgoneta. Era Arturo Vargas. El tímido marido de Elena. No llevaba soplador de hojas esta vez. Llevaba una tablilla. Dirigiendo a los hombres. Señalando dónde vaciar el siguiente bidón. Y todo encajó. La claridad violenta y nauseabunda me golpeó como un puñetazo físico. El control obsesivo. La privacidad. Las vallas altas. La forma en que expulsaban a la gente. El perro enfermo. El arroyo muerto. No se trataba de proteger el valor de las propiedades. Se trataba de asegurar un vertedero privado. Sin vigilancia. Para residuos tóxicos. Esto no era malversación. Era un cementerio. Un crimen ambiental tan grande que podía envenenar el agua subterránea de 100 kilómetros cuadrados. Y la finca de mi familia, la única parcela que no controlaban, era la única grieta en su armadura. El único lugar desde el que un extraño podía acercarse lo suficiente para ver la verdad. Mis manos temblaban. Esto era mucho más grande de lo que había imaginado. Estaba fuera de mi liga. Especialmente en mi actual situación de suspensión. No podía llamar al ministerio ni a la Guardia Civil oficialmente. No sin destrozar mi propia carrera y darles tiempo para borrar las huellas. Estaba solo. No. No del todo solo. Tenía una aliada. Tenía a Marta. Fue el pensamiento más estúpido de toda mi carrera y casi me costó la vida. Aturdido por el descubrimiento. Agarré el disco duro pequeño con el vídeo y salí corriendo por la puerta. Ni siquiera pensé en llamar primero. Crucé los jardines húmedos de Rocío hasta la casa de Marta. Corazón latiendo de terror y adrenalina. Golpeé la puerta. Se encendieron luces. La puerta se abrió una rendija. Marta estaba allí en bata. Cara de confusión somnolienta. Diego. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
No es el dinero. Marta, susurré empujándola hacia el recibidor. Es veneno. Están vertiendo veneno en el bosque. Lo tengo grabado. Levanté el disco duro como si fuera el santo grial. Están envenenando el arroyo. Por eso Max se puso malo. Por eso quieren echar a todo el mundo. Los tengo. Los tenemos. Marta miró el disco duro. Sus ojos se abrieron con lo que creí horror. Se llevó la mano a la boca. Cuerpo temblando. Dios mío. Diego. Dios mío. Eso es monstruoso. ¿Qué hacemos? Necesitamos un plan, dije. Mente acelerada. Hay que llevar esto a alguien que no se pueda comprar. Autoridades autonómicas. La prensa. Alguien fuera de la provincia. Tienes razón. Tienes razón, asintió frenética. Vale. Vale. Dame un minuto para ordenar las ideas. Vuelve en 1 hora. Nos sentamos. Hacemos un plan. No hagas nada hasta entonces. Por favor. Tenemos que ser inteligentes. Sonaba razonable. Sonaba como la voz de una aliada aterrorizada pero racional. Acepté. Alivio inundándome. No estaba solo. Gracias. Marta, dije con voz espesa de emoción. Sabía que podía confiar en ti. Me dedicó una sonrisa acuosa y temblorosa. Claro que sí. Querido. Ahora vete. Te veo en 1 hora. Salí de su casa sintiendo que por fin teníamos una oportunidad. Ella me vio marchar. Y mientras cruzaba de nuevo mi jardín. Su expresión de miedo se derritió y fue sustituida por algo frío y calmado. Sacó el móvil y envió un mensaje sencillo. ¿Lo sabe? Vuelve en 1 hora. ¿Es el momento? 1 hora después volví a la puerta de Marta. El disco duro pesaba en el bolsillo de mi chaqueta. Me sentía más seguro. Mente clara. Una docena de planes ya formándose. Llamé. La puerta se abrió. Marta estaba allí, pero no sola. Sentada en un sillón mullido de su salón. Bebiendo tranquilamente una taza de té como si fuera la dueña. Estaba Elena Castillo. El aire de la habitación era denso y frío. La decoración acogedora y desordenada de la casa de Marta de repente parecía un decorado de teatro. Mi sangre se convirtió en hielo. La trampa que creía haber evitado había estado a mi alrededor todo el tiempo y yo había caminado sonriendo hasta el centro. Diego, dijo Elena con voz suave como la seda. Qué alegría que hayas podido unirte a nosotras. Por favor. Pasa. Marta me estaba contando tus preocupaciones. No me moví. No podía. Mis pies estaban clavados al suelo. Miré a Marta. Su cara estaba pálida. Sus ojos no mostraban triunfo sino una resignación cansada. Lo siento. Diego, susurró apenas. Tienes que entenderlo. Llevo 30 años viviendo aquí. Esta comunidad es mi hogar. Tenemos que protegerla. ¿Protegerla? Logré decir ahogado. ¿Dejando que la envenenen? Elena soltó una risita condescendiente. Marta es miembro fundadora de nuestro Comité de Pureza y Embellecimiento. Diego. Entiende la importancia de proteger nuestras inversiones. Sabe que a veces el progreso exige sacrificios difíciles. Dejó la taza delicadamente en el platillo.
El sonido resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Además, tuvo la amabilidad de grabar tu última visita, continuó Elena. Ojos brillando de victoria. Aquella en la que irrumpiste agitando un aparato extraño con aspecto bastante desquiciado. Se sintió muy amenazada. En la distancia oyó un sonido familiar. Una sirena. Se acercaba. Creo que ese es tu transporte, dijo Elena. Su sonrisa alcanzando por fin su pleno florecimiento venenoso. La policía viene de camino. Parece que un ciudadano preocupado denunció que un hombre, un conocido alborotador, estaba haciendo amenazas terroristas. Y ese pequeño disco duro en tu bolsillo bueno. Podría ser cualquier cosa. ¿Verdad? Para un ojo no entrenado hasta podría parecer un detonador a distancia. La sirena ya aullaba. A solo una calle o dos. Estaba atrapado. Incriminado. Fugitivo en un pueblo propiedad de las mismas personas que intentaba exponer. No solo me habían superado. Me habían enterrado. Durante medio segundo que se estiró hasta la eternidad me quedé congelado. La sonrisa triunfal de Elena Castillo. Los ojos bajos y patéticos de Marta. El aullido de las sirenas acercándose. Era una trampa perfecta. Ejecutada con precisión impecable. Esperaban que me rindiera. Que discutiera. Que me sacaran esposado. Mi nombre y mi carrera destruidos antes del amanecer. Se equivocaron. En mi trabajo aprendes que cuando patean la puerta principal no discutes con la bota. Sales por la ventana de atrás con un rugido de rabia pura y frustrada. Hice lo único que no esperaban. Giré. Agarré una de las pesadas sillas de comedor ornamentadas de Marta y la lancé de lado contra el hermoso ventanal de doble cristal. El estruendo de cristales rotos fue explosivo en la habitación silenciosa. Elena gritó, un chillido genuino de sorpresa esta vez. Marta soltó un grito y retrocedió tambaleándose. En aquel único instante de shock y caos. Salí corriendo. Me lancé por el agujero dentado del marco de la ventana. Caí con fuerza sobre los parterres cuidados de fuera, los brazos espinosos de las rosas premiadas rasgaron mi chaqueta. No miré atrás. No había tiempo para pensar. Solo para correr. Me escabullí entre las sombras profundas del jardín trasero. Pulmones ardiendo. Las sirenas eran ensordecedoras ahora. Convergiendo en la fachada. Usé la oscuridad. Me moví de un seto perfectamente esculpido a otro. Fantasma en aquel jardín estéril. Salté una valla baja blanca. Pies hundiéndose en el césped antinaturalmente blando de otro jardín idéntico. Detrás de mí oí gritos. Rayos de linternas cortaban la oscuridad. Pero yo ya había desaparecido. Fundiéndome en las sombras más salvajes y familiares de la finca de mi abuelo. No fui hacia la casa. Eso esperarían. En cambio, me lancé a la abertura cavernosa y oscura del viejo cobertizo. El aire dentro era denso con olor a heno. Óxido y recuerdos. Cerré de golpe la pesada puerta de madera. Sumiéndome en una oscuridad casi total. Corazón golpeando como un pájaro atrapado. Me deslicé por la pared rugosa. Jadeando. El pequeño disco duro pesado en mi mano como un talismán. Era un fugitivo. Incriminado. Cazado y completamente solo. Mi carrera oficial había terminado. Mi nombre probablemente ya estaba en una docena de listas de vigilancia. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que tirara el disco duro al arroyo.
desapareciera y empezara una nueva vida en algún rincón olvidado del mundo. Pero entonces pensé en el nombre de mi abuelo siendo arrastrado por el fango. Pensé en el veneno filtrándose en la tierra que él había amado. Pensé en la cara satisfecha y triunfal de Elena Castillo. La derrota es una elección. Yo no estaba dispuesto a tomarla. Saqué lo único que no sabían que tenía, un teléfono desechable barato que guardaba para emergencias. Mi teléfono oficial era un lastre. Un dispositivo de rastreo. Este era un fantasma. Tenía un solo número programado. Un contacto tan fuera de los registros que ni siquiera existía oficialmente en mi mundo. Una persona que valoraba una historia que sacudiera el mundo más que las reglas. Los reglamentos o la seguridad personal. Marqué. Contestó al segundo tono. Tienes 10 segundos antes de que bloquee este número. Herrera. Su voz era afilada. Rápida y exactamente lo que necesitaba oír. Lucía. Soy Diego, dije con voz baja y urgente. Estoy en problemas. Problemas graves. ¿Qué novedad? Respondió Lucía Ferrer. Pero el tono burlón había desaparecido. Conocía mi voz real. Mi voz de, estoy en problemas. ¿Cómo de graves? He tropezado con una operación de vertido ilegal de residuos tóxicos a nivel empresarial en el corazón de Andalucía. La dirige una presidenta de comunidad sociópata y una empresa llamada Nexus Ambiental. Me han incriminado por un delito grave y la policía local está metida. Hubo una pausa. Luego el sonido tenue de tecleo. Nexus, los de los grandes contratos públicos. Diego. Eso no es un avispero. Eso es un nido de dragones. Lo sé. Y los tengo grabados. Lucía. Prueba de todo. Pero no sirve de nada si estoy en una celda. Tomé aire profundamente. Van a hacer otro vertido esta noche. El más grande hasta ahora. Medianoche. En la antigua cantera al norte de mi finca. ¿Qué necesitas? Preguntó sin dudar. Era la apuesta. Mi última jugada. Te envío un archivo encriptado con el vídeo y las coordenadas. No vengas a salvarme. No llames al ministerio. Se enredarán en competencias y papeleo. Y los abogados de Nexus lo enterrarán todo antes del amanecer. Necesito que vengas como periodista. Trae equipo de cámara. Trae las luces más potentes que tengas. Voy a darte un espectáculo. Solo llega antes de medianoche. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que no puedan huir de los focos, dije. Solo ven. Lucía. Colgué. Envié el archivo y luego aplasté el teléfono desechable bajo el tacón de mi bota. No más llamadas. No más salvavidas. Los dados estaban echados. Durante las siguientes horas fui un fantasma en mi propia tierra. Observé desde el bosque cómo los coches patrulla daban vueltas. Sus focos barriendo los campos. Registraron la casa y se marcharon. Una hora después llegó un vehículo diferente, un todoterreno negro sin distintivos. Equipo de limpieza privada de Nexus. 2 hombres fornidos bajaron y empezaron un patrullaje sistemático del lindero. Eran profesionales. Esperé en la oscuridad fría del cobertizo. Mente acelerada. No podía detenerlos por la fuerza. Solo tenía que asegurarme de que los vieran. Pero la cantera estaba aislada. Profunda en el bosque. El equipo de Lucía podría no llegar a tiempo si había resistencia. Necesitaba una distracción.
Una grande. Mis ojos cayeron sobre el viejo tractor de mi abuelo. Era una bestia antigua devorada por el óxido que no había arrancado en una década. Pero era pesado. Era ruidoso. Y apuntaba directamente a la sección de valla que daba a la carretera principal. Tardé 20 minutos de trabajo frenético con una navaja y alambre de embalar. Nudillos raspando contra metal oxidado. Pero finalmente conseguí puentear los cables de encendido. A las 11:45 puse el motor en marcha. Tosió. Soltó una nube de humo negro y luego rugió con el sonido de un dinosaurio moribundo. Lo metí en la marcha más baja. Lo apunté a la valla y salté. El viejo tractor gruñó hacia adelante. Bestia metálica desbocada. Atravesó la valla de madera con un crujido explosivo de madera astillada. Se tambaleó por la zanja poco profunda y finalmente murió con las ruedas delanteras sobre el asfalto de la carretera principal. Su único faro en funcionamiento cortaba un haz solitario a través de la autopista vacía. Fue ruidoso. Fue dramático. Y funcionó. Oí gritos del equipo de seguridad. Los faros giraron hacia el alboroto. Era el caos que necesitaba. Mientras corrían a investigar el ruido. Salí por la parte de atrás del cobertizo y me fundí en el bosque. Moviéndome rápido y en silencio hacia la cantera. Llegué a mi posición en un saliente rocoso que dominaba el lugar justo cuando el primer camión sin distintivos bajaba por el camino de tierra. Mi corazón latía a un ritmo frenético. Abajo. La escena que había visto en mi cámara se repetía en la vida real. El hoyo era más grande ahora. Una herida abierta en la tierra. El equipo de Nexus se movía con soltura practicada. Movimientos iluminados por focos portátiles. Y entonces la vi, Elena Castillo. De pie junto a un hombre con traje caro. Brazos cruzados. Supervisando su imperio tóxico. Parecía completamente en su elemento. Saqué mi teléfono, el de verdad esta vez. Abrí la aplicación de streaming seguro que Lucía me había configurado años atrás. Tenía una vista clara de toda la operación. Pulsé, en directo. Ya no era solo un testigo. Era una emisora. Justo cuando el equipo de abajo posicionaba el primer bidón para volcarlo. Un nuevo juego de luces apareció en la entrada del camino de la cantera. No eran los faros lentos de un camión. Eran brillantes. Afilados y rápidos. Una furgoneta blanca de noticias con antena parabólica en el techo derrapó hasta detenerse. Sus luces largas iluminaron toda la escena como un plató de cine. La puerta lateral se abrió y Lucía Ferrer saltó. Micrófono en mano. Su cámara detrás. Elena y el hombre del traje se giraron. Máscaras de pura conmoción. El equipo de Nexus se congeló. Pillados como ciervos ante los faros. Pero Lucía no había venido sola. Un segundo vehículo se detuvo justo detrás. Un sedán oficial con emblema autonómico. Se abrió la puerta y bajaron dos personas con chaquetas donde ponía, Sepronan Guardia Civil, en la espalda. Caras graves. Lucía no solo había traído una cámara. Había traído la única autoridad que la influencia local de Nexus no podía tocar. Se acabó. Jaque mate. El caos que estalló abajo fue hermoso. Los matones de seguridad privada no sabían a quién agarrar. El traje corporativo hablaba frenéticamente por teléfono. Y Elena Castillo simplemente se quedó allí paralizada mientras el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbaba en polvo a su alrededor en televisión en directo. 6 meses después. Estaba sentado en el porche trasero de la finca de mi abuelo. Cerveza fría en la mano.
El aire ya no olía a químicos. Olía a tierra fresca. Mientras los equipos de limpieza nacionales trabajaban abajo en el arroyo, ahora oficialmente zona contaminada de interés nacional. Elena Castillo. Su marido Arturo y Marta Ruiz enfrentaban un montón de cargos que probablemente los mantendrían en prisión el resto de sus vidas. La comunidad de propietarios de Arroyo Sereno había sido disuelta por orden ministerial. Mi orden. Firmada el primer día de vuelta al trabajo. Nexus Ambiental se ahogaba en demandas. Comparecencias parlamentarias y una investigación masiva de blanqueo que sacudía los cimientos de la empresa. Mi suspensión había sido levantada con disculpa formal. Mi jefe me había ofrecido un ascenso, una nueva unidad bien financiada dedicada precisamente a investigar este tipo de entramados corporativos, políticos y criminales. Mi móvil vibró. Era un correo de Lucía. El asunto solo decía, siguiente. Adjunto había un solo archivo, un dossier detallado sobre el ejecutivo de Nexus que había estado junto a Elena aquella noche. El que había escapado en el caos y había sido visto por última vez subiendo a un jet privado rumbo a un país sin tratado de extradición. El mismo ejecutivo. Ahora lo sabía. Cuyos poderosos amigos en Madrid habían presionado para que me suspendieran en primer lugar. Tomé un largo trago de cerveza mirando la tierra que mi abuelo había luchado por proteger. La paz que había venido a buscar por fin se posaba sobre la finca. Pero sabía que solo era temporal. La batalla por Arroyo Sereno había terminado. La guerra. Sin embargo, la guerra apenas empezaba.